Hay momentos en la historia en los que todo cambia, y hoy vamos a explorar uno de ellos. Nos metemos de lleno en una noche en un sótano que puso fin a 300 años de una de las dinastías más poderosas del mundo. Es una historia de revolución, de un crimen increíblemente brutal, de un mito que fascinó al mundo entero y, finalmente, de la ciencia, que fue la que nos trajo la verdad sobre el destino de los Románov. Para entender la magnitud de lo que pasó, de lo que significó, es muy útil comparar. Pensemos en dos regicidios que cambiaron el mundo. Por un lado tenemos a Luis XVI. Lo suyo fue un auténtico espectáculo público en París, con la guillotina como gran protagonista, como símbolo del nacimiento de una república. Y por otro, el final de Nicolás II, un asesinato secreto, casi clandestino, en un sótano perdido de Ekaterimburgo. Un acto de pura violencia en mitad del caos. Vamos, que uno fue un acto político calculado y el otro un mensaje de terror. Pero ojo, que esta diferencia en la forma no esconde un paralelismo ideológico que da bastante que pensar. Hay como un hilo invisible, pero muy real, que conecta el terror de Robespierre con el terror rojo de Lenin. Ambas revoluciones, en esa búsqueda por imponer un nuevo orden, usaron la violencia masiva, sin miramientos, como una herramienta política más para eliminar a sus oponentes. Y tener esta idea en la cabeza es clave, es fundamental, para entender la brutalidad que estaba a punto de desatarse. Y con esto llegamos al epicentro de la historia, la noche del 17 de julio de 1918, en una mansión requisada que se conocía como la Casa Ipatiev, un nombre que estaba a punto de convertirse en sinónimo de masacre. A ver, ¿y cómo llegaron hasta allí? Pues su caída fue vertiginosa. En marzo de 1917, el zar abdica y de repente la familia se convierte en prisionera en su propio palacio. Luego los trasladan a Tobolsk, en Siberia, supuestamente para protegerlos. Y finalmente, en abril del 18, los bolcheviques los llevan a su último destino, Ekaterimburgo. En poco más de un año pasaron de gobernar un imperio a esperar su ejecución en un sótano. Pero es que en ese sótano no solo estaba la familia imperial. Es importante recordarlo. Junto al zar, la zarina y sus 5 hijos, murieron 4 personas de su servicio que, pudiendo escapar, decidieron quedarse con ellos. Eligieron la lealtad. Estaban el médico de la familia, una doncella, el cocinero y un mayordomo. En total, 11 víctimas. Y para entender la lógica detrás de esta brutalidad, nada como las palabras del propio Trotsky escritas años después. Fijaos qué escalofriante. No se trataba solo de eliminar un símbolo para que el ejército blanco no pudiera rescatarlo. No. Fue una declaración de intenciones, una forma de demostrar que no había marcha atrás, que iban a luchar con todo y contra todo. Era la victoria o la aniquilación, no había término medio. Claro, tanto secretismo, esa forma tan caótica y chapucera de intentar deshacerse de los cuerpos, todo eso creó el vacío perfecto. Y ese vacío, como suele pasar, se llenó enseguida con uno de los mitos más persistentes y fascinantes del siglo XX. La pregunta era inevitable, ¿verdad? ¿Y si alguien sobrevivió? Esa simple duda alimentó décadas de rumores, de libros, de películas. La masacre fue tan salvaje y la gestión posterior tan desastrosa que, en fin, parecía posible. Y toda esa esperanza, toda esa especulación, se centró sobre todo en una figura, la hija más joven, la gran duquesa Anastasia. Hubo muchas mujeres que dijeron ser Anastasia, muchísimas, pero ninguna fue tan increíblemente convincente como Anna Anderson. Apareció en Berlín en 1920, después de un intento de suicidio. Y no es que solo se pareciera físicamente, es que conocía detalles asombrosos, muy íntimos de la vida en la corte imperial. Convenció a gente que había conocido a la familia. Su caso, se convirtió en una batalla legal y un debate mundial que duró hasta su muerte en 1984. Pero la respuesta definitiva no iba a llegar ni de los testimonios ni de los tribunales. No. Décadas después de la muerte de Anna Anderson, una ciencia nueva iba a actuar como el detective definitivo de esta historia, la genética forense. Y así llegamos a 1991. La Unión Soviética se derrumba, los archivos secretos empiezan a abrirse, y un investigador local, con los informes de los propios verdugos en la mano, por fin localiza una fosa común en un bosque a las afueras de Ekaterimburgo. El hallazgo es histórico, pero a la vez muy desconcertante. Recuperan 9 cuerpos, pero faltan 2, el heredero Alexei y una de sus hermanas. Así que, lejos de cerrar el misterio, el descubrimiento le da más fuerza que nunca al mito de Anastasia. Parecía la confirmación de que había escapado. Y es aquí, justo aquí, donde la ciencia da el golpe final. En el 94, los científicos hacen algo increíble. Comparan el ADN mitocondrial de los restos de la zarina, que es ese ADN que se hereda solo por línea materna, con el de un pariente vivo, que resultó ser el príncipe Felipe de Edimburgo. Y coincidencia perfecta. Después analizaron una muestra de tejido de Anna Anderson. ¿El resultado? 0. Ninguna relación. El caso quedaba cerrado para siempre.
Anna Anderson no era Anastasia. Pero claro, la pregunta seguía ahí. ¿Y los dos niños que faltaban, dónde estaban? Pues la respuesta llegó casi un siglo después del crimen. Unos arqueólogos aficionados, siguiendo al pie de la letra las memorias de los asesinos, encontraron una segunda fosa, mucho más pequeña, no muy lejos de la primera. Y esto sí que fue el fin del mito. Los análisis de ADN confirmaron sin ninguna duda que esos restos, frágiles y quemados, pertenecían al joven Alexei y a una de sus hermanas, casi con toda seguridad Anastasia. Los verdugos habían intentado quemar sus cuerpos por separado para que fuera más difícil identificarlos. La ciencia, por fin, había cerrado el círculo. Nadie sobrevivió a la matanza. Pero la historia no acaba con la identificación de los cuerpos, porque el propio lugar del crimen, la casa Ipatiev, vivió una transformación alucinante que refleja el viaje tan turbulento de Rusia con su propio pasado. Es que la historia de la casa es fascinante. En 1918 es la escena del crimen. Décadas después, en 1977, el Politburó soviético ordena demolerla. ¿Por qué? Pues para evitar que se convirtiera en un santuario monárquico. Y la ironía de la historia, el encargado de supervisar esa demolición fue un funcionario local llamado Boris Yeltsin. Pero el tiempo pasa y en el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa canoniza a la familia como mártires. Y solo 3 años después, en el lugar exacto del asesinato, se consagra la majestuosa iglesia sobre la sangre. Y esto nos deja con una reflexión final. Esta increíble transformación, pasar de ser el símbolo del terror revolucionario que había que borrar del mapa a convertirse en un centro de peregrinación nacional, nos dice mucho sobre cómo funciona la memoria histórica. Nos obliga a pensar en cómo las sociedades eligen qué recordar, qué olvidar y sobre todo cómo el significado de un crimen puede cambiar de una forma tan radical con el paso del tiempo.